Entonces quedaríamos así organizados ya para mañana la oración. La oración es solo el lunes, la cadena solo la estamos haciendo el lunes. Sin embargo, pues, te quiero orar toda la semana en ese horario, no le va a caer mal, seguro que no. Porque los medicamentos, cuando usted los lee, dice, consúmase cada tantas horas, ¿cierto? Porque si usted consume mucho, le hace daño. Bueno, la oración no tiene ese contraindicativo de que si usted ora mucho le va a hacer daño. No, antes le va a hacer mucho bien, ¿cierto? Bueno, así quedamos para la oración mañana y el viernes tenemos la vigilia. Vamos a leer la Biblia en 1 Corintios 12:13. Amén. Recuerden que seguimos orando por la iglesia acá en este lugar. La iglesia somos nosotros, hermanos. Acuérdense que la iglesia es usted y yo, ¿cierto? No la edificación que tenemos. Y seguimos orando por el barrio Autódromo Belgrano y por esta ciudad. Y también seguimos orando por los que se levantan contra la iglesia. Recuerden que hay una piedra en señal como Jacob. Seguimos orando por sus necesidades. ¿Qué dice 1 Corintios 12:13? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber por un mismo espíritu. Amén. ¿Qué tal si lo leemos otra vez todos juntos, en alta voz? Vamos a leer la Biblia en alta voz, ¿sí? Que se oiga. 1 Corintios 12, les dije, ¿cierto? Verso 13. Verso 13. Ok, vamos a buscar todos y vamos a participar todos por la palabra de Dios es para proclamarla. Amén. Y una de las cosas que se hace cuando se proclama es que se dice en alta voz. 1 Corintios 12:13. Todos estamos allí. Amén. Primera de Corintios, Capítulo 12 y el verso 13. 12. Ok, a la cuenta de 3 vamos a leer entonces todos juntos. 1, 2 y 3 dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber por un mismo espíritu. Amén. Siéntense, por favor. Bueno, vamos a hablar esta mañana un poco respecto a lo que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Quiero, hermanos, que no se les olvide que hay Espíritu Santo, como le pasó a los hermanos en Éfeso, que ni sabían que había Espíritu Santo. También les recuerdo, y abro paréntesis, hermanos, recuerdo que la última ofrenda que se recoge el domingo último del mes es para las misiones. Es decir, es una ofrenda que enviamos para apoyar otros lugares donde se está predicando el Evangelio. Y hoy es el último domingo de este mes. Entonces, quiero que sepan esto y no se les olvide que hay Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es para ustedes. Así lo dijo también Pedro, ¿cierto? Esto es para ustedes y para vuestros hijos y para los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, el Espíritu Santo es para nosotros. Pero quiero que también entendamos un poco, porque bueno, aquí habemos personas con cierta medida ya de conocimiento, otros con menos, otros con un poquito menos, todos estamos en una medida distinta. Así que voy a tratar de explicar un poco, porque en la enseñanza de lo que es el Espíritu Santo hay ciertas preguntas que a su vez pueden generar confusiones. En cuanto a lo que es el tema del bautismo del Espíritu Santo, en cuanto es el tema
de recibir el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo o no. Esto es importante aclararlo. ¿Y cómo obra Dios en cuanto a lo que es el Espíritu Santo? Partamos de la base que el Espíritu Santo es Dios. Amén. No es que el Espíritu Santo sea otra persona aparte de Dios. No, el Espíritu Santo es Dios que viene sobre o que nace en alguien. Son dos funciones distintas que hace el Espíritu de Dios. Sin embargo, para nacer en alguien había necesidad de un proceso que fue hecho a través de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, aunque el Espíritu Santo venía sobre las personas, no sobre todos, pero sí sobre algunas personas, no había el nuevo nacimiento. Es decir, el Espíritu Santo no nacía en las personas. ¿Por qué? Porque no estaban los requisitos legales necesarios para que esto pudiera suceder. Ahora, aquí donde hemos leído en Corintios, nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La última parte del texto dice, y a todos se los dio a beber de un mismo espíritu. Dice que fuimos bautizados por un mismo espíritu, pero también dice que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y no es lo mismo ser bautizado que beber. Ustedes saben que la palabra bautizar viene del latín, que se puede también traducir como sumergir. Básicamente es eso. Bautizar quiere decir sumergir. Por eso el bautismo no es que a uno le echen agüita en la cabeza nada más, porque la palabra bautizar es sumergir, o sea, uno tiene que estar totalmente sumergido en agua, en el caso del bautismo del agua. Pero si hablamos del bautismo del Espíritu Santo, entonces uno está sumergido ¿en qué? En el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, cuando usted se va a la playa porque quiere ir a bañarse en la mar, ¿cierto? ¿Usted bebe el agua del mar o se sumerge en el mar? O a veces las dos, sí. Las dos cosas. Pero lo normal es que usted vaya y se sumerja en el mar, no que el mar se meta dentro de usted, ¿cierto? Si lo normal es tragar agua, le aconsejo que no vaya a la mar, porque es dañina, el agua del mar es dañina beberla. Pero si usted tiene sed y va y abre la heladera, usted no se va a meter dentro de la ponchera que tiene ahí con agua, ¿cierto? No, usted se va a beber el agua, o sea, va a llevar el agua dentro de usted. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo me sumerja en el agua, otra cosa es que yo beba el agua. Son cosas distintas. Bien, así mismo obra el Espíritu de Dios, y aquí nos lo está diciendo Pablo a la iglesia en Corinto, ¿sí? Que aunque nosotros fuimos bautizados por un solo espíritu, también se nos dio a beber de ese espíritu. Son dos cosas diferentes. El Espíritu de Dios obra en dos funciones distintas y no las podemos confundir, porque si las confundimos nos vamos a confundir, y valga la redundancia, en lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Ahora, para los que no saben y los que no han oído del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es un don que Dios da a su pueblo. Amén. Es su presencia en nuestra vida. Amén. Y que es necesaria en la vida cristiana. Amén. Sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana, no existe vida cristiana. No podemos hablar de cristianismo sin Espíritu Santo, porque esa es la esencia del cristianismo, el Espíritu de Cristo. Ahora, una cosa es el Espíritu de Cristo que viene adentro de mí. Ese Espíritu es el Espíritu Santo también.
A ver, no nos confundamos mucho en las formas en las que Dios obra. Lo que pasa es que Dios necesita obrar en diferentes formas para que en esas formas hayan caracteres distintos. A ver, yo le voy a explicar. Yo tengo un amigo que es muy amigo mío y que con él tengo la confianza aunque nos tratamos con mucho respeto, pues tengo la confianza para decirle cualquier cosa y él cualquier cosa a mí, ¿cierto? Sin embargo, en cierta ocasión, cuando yo estudiaba, en una de las materias que a mí me tocaba ver, él era mi maestro. ¿Sí? Él era el profesor de la institución que me enseñaba a mí. Cuando yo estaba en la clase, pues yo no lo trataba como mi amigo, aunque es mi amigo, ¿sí? Pero yo a él lo trataba como el profesor, porque le debía ese respeto por la posición que tenía en ese momento para conmigo. Yo no podía hablarle como que estuviéramos de tú a tú, no. Él en ese momento tenía una autoridad para conmigo y cuando salíamos después de la institución, pues ya nos íbamos a tratar como lo que somos. ¿Me hago entender? Entonces pasa lo mismo, hermanos. O sea, no nos confundamos, por ejemplo, en que ¿por qué si Dios está en el trono, entonces Cristo quién es? No, lo que pasa es que Dios no puede lograr las cosas que logró en Cristo si no hubiera venido en Cristo. ¿Sí ves? Por eso la Biblia no dice que Dios estaba con Cristo, no. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Pero que si Él no hace eso, Él no tiene el derecho jurídico, porque es una cuestión de ley. Si Él no viene como un ser humano para morir por nosotros, Él no puede lograr el derecho que ahora tenemos como seres humanos. ¿Sí? Entonces Él necesita esos procesos para acercarse a nosotros, que es lo que Él quiere desde siempre, acercarse a nosotros. Entonces no nos confundamos por eso, porque es que nosotros no podemos, hermanos, tener al Dios que está sentado en el trono caminando por la calle, no lo podemos tener, o sea, sería iluso de parte nuestra. Dios no puede hacer eso. Si Dios caminara por las calles de nuestro mundo, con la gloria que Él tiene en el trono, de una vez exterminaría a todo el mundo, nos mataría a todos. Entonces, por eso Dios tiene que sufrirse a sí mismo procesos. Ahora, esos procesos Él los hace por su amor, porque Él tampoco está obligado. Pero como su propósito es acercarse a nosotros, Él los sufre. Así que, por eso Él tomó forma de siervo para poder caminar en las calles de este mundo. Y así lo vimos, y así caminó, y así predicó. Pero es el mismo Dios. Amén. Aunque sufre un proceso, pero con ese proceso Él puede lograr lo que no podría lograr si se hubiera quedado en el trono. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, asimismo, el Espíritu Santo cumple caracteres distintos según su función. Obra en una forma y obra en otra, aunque es el mismo Espíritu. Así como el Espíritu Santo en usted puede darle un talento, una capacidad que usted ejecuta por el Espíritu, pero a otro otra. Pero el Espíritu es el mismo. Amén. Entonces, hay dos funciones que el Espíritu Santo cumple. Y es importante que las conozcamos. Una de ellas es la vida. La vida. A ver, yo no quiero restarle importancia a ninguna de las dos, ¿cierto? Pero yo sí considero que el objeto principal del Espíritu Santo es la vida. Bien, el bautismo tiene un enfoque, pero el beber el Espíritu tiene otro. Pero creo que uno obedece al otro. Así como la gracia y el reino, que son cosas que hemos hablado en otras ocasiones. La gracia no fue primero fue el reino. Y el propósito de la gracia es proveer al reino. Es decir, Dios creó al hombre para que éste gobernara, pero el hombre se rebeló. Eso es el reino. El reino es que Dios nos creó para gobierno. El hombre se rebela. Ahora, el amor de Dios es tan grande que trae la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es corregir al hombre para Dios poder seguir con su plan inicial, ¿cierto? Por eso a veces nosotros decimos, no, es que Dios creó al hombre para ser salvo. No, el hombre no fue creado para ser salvo porque Dios no creó al hombre perdido.
La salvación es algo que Dios añade por causa de que el hombre se desvía. Amén. Pero Dios creó al hombre para que tenga lugar en su gloria y en su reino. Ahora, el propósito del Espíritu Santo dentro, por eso se habla de beber. Cuando uno bebe el agua queda dentro de uno, no queda uno dentro del agua, no. Cuando uno se va a bañar a la costa, entonces uno queda dentro del agua, ¿cierto? Pero cuando uno bebe agua, el agua queda dentro de uno, son dos cosas diferentes. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene dentro de mí, es una cosa, pero cuando soy bautizado por el Espíritu es otra cosa. Y funcionan diferentes. Les voy a explicar una y les voy a explicar otra. Juan 20:22, vamos a leer ahí, por favor. ¿Quién lo puede leer en altavoz? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Les contextualizo. Eso ocurrió el día que el Señor resucitó. El Señor se les apareció a sus apóstoles y les dice, sopla. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, ¿lo recibieron? Sí, amén. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Claro, lo recibieron, ¿sí? De hecho, esto va comisionado con un poder, verso 23. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Hasta ahí, realmente, hasta ese momento, los discípulos no habían experimentado lo que significaba nacer de nuevo. Porque de hecho ellos mismos no conocían las Escrituras, mire, caminaron con el Señor 3 años, fueron testigos de sus hechos, pero los mismos discípulos no tenían la revelación de Cristo, pues el mismo Tomás dijo, si no pongo mi dedo en su llaga, en su mano, no creo. Amén. El mismo Pedro en cierta ocasión dijo, ¿quién es este que hasta los vientos, los mares le obedecen? Es decir, ellos no tenían la claridad de quién era la persona del Señor Jesús. Pero cuando el Señor sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo, en ese momento, ellos realmente saben lo que es nacer de nuevo. En ese momento Cristo se puede instalar en ellos. Amén. Porque recordemos que antes que Cristo muriera, eso no era posible. De hecho, Cristo le dijo antes de morir a sus discípulos que el Espíritu Santo ahora está con ustedes, pero estará en ustedes, refiriéndose a su misma persona, ¿cierto? Lo que él les quería decir en otras palabras es, mira, yo ahorita estoy con ustedes, pero después voy a estar dentro de ustedes. Y es ahí cuando él sopla, su espíritu sale, porque este es el equivalente al soplo de Adán. Cuando Dios sopla, ahí es donde empieza realmente Dios a rehacer al hombre de nuevo. Cuando Dios creó a Adán, él sopló. Pero cuando Cristo resucitó, sopló sobre sus discípulos y ahí empieza la vida nueva a formarse. ¿Me hago entender? Amén. Ahora, hay unas diferencias y vamos a tratar de llevarlo así paralelamente entre ser bautizado por el Espíritu y recibir el Espíritu. El Espíritu se recibe en el momento que hay una revelación de la palabra. De hecho, ellos fueron ahí alumbrados de quién era Cristo. Solo ahí. Cuando Él sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo, viene la revelación. Esa revelación es la que hace que una persona nazca de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, o si una persona más bien no conoce, no sabe quién es Cristo Jesús, no ha nacido de nuevo. Por eso el ladrón realmente, mire que tuvo una revelación, y aunque hasta ese momento no se había consumado el hecho de la cruz para que él recibiera a Cristo adentro, él tiene una revelación, porque siempre la salvación se da bajo la revelación. Ahora, aquí los discípulos reciben el Espíritu, pero el Espíritu Santo no,
esto es una de las caracteres que tiene el recibir la vida de Cristo, que en el momento, en el instante, no hay una manifestación sobrenatural. ¿Ya hago entender? O sea, aquí no vemos nada, la Biblia no nos dice que ellos hayan saltado, brincado o hablado en lenguas, no. Pero recibieron el Espíritu. Ahora, pasa lo mismo cuando una persona, ejemplo, hay alguien predicando en la calle y de pronto por ahí hay alguien sentado en una vereda o algo escuchando y Dios le abre el entendimiento y hay revelación de la palabra y esa persona es alumbrada por el Espíritu. Esa persona cuando recibe la palabra dentro está recibiendo a Cristo, pues Cristo es la palabra. Amén. Y alguien puede decir, no pasó nada, apague el parlante, vámonos que esta gente no. Pero esa persona haber nacido de nuevo en ese momento. Sí, amén. Y nadie vio nada, no gritó, no hizo nada, pero ocurrió un milagro. Amén. Amén. Y el milagro fue que un ser humano nació de nuevo. Ahora, porque bebió al Espíritu. Por eso Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. ¿Sí? Porque Él es la vida. Cuando el Espíritu se planta en nosotros, hermanos, se planta la vida eterna. Amén. Amén. Porque es que la vida eterna no es que... A ver, la vida eterna es una persona, ya. Así nada más, Cristo Jesús. La Biblia dice que la vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así lo dice la Biblia en 1 Juan 5:11, ¿cierto? Si quiere lo leemos, 11:12, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 11 y el verso 12. ¿Quién lo lee en alta voz? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ok, entonces partamos de una base, hermanos. Vean, el Hijo de Dios es el Espíritu Santo. Vuelvo y les digo, no nos confundamos con esto. Dios está cumpliendo una función en el Hijo, que es el mismo Dios, ¿cierto? Y el Hijo de Dios es el Espíritu Santo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así que el que tiene al Espíritu tiene la vida. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay una posición, porque en el bautismo del Espíritu Santo sí se presenta el hablar en otras lenguas. Pero a veces hay una posición que afirma que si una persona no ha hablado en otras lenguas, no tiene al Espíritu. Y si no tiene al Espíritu, entonces no tiene vida eterna. ¿Me hago entender? O sea, si una persona lleva 5 años caminando con Cristo y no habla en otras lenguas, y si nosotros nos ubicamos en la posición que dice que esa persona no tiene al Espíritu, entonces también tenemos que declarar que tal persona no tiene vida eterna y que si muere hoy se condena y se pierde porque no tiene vida eterna. Pues la vida está en Cristo, en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, si yo tengo al Hijo, no que el Hijo me tenga a mí. Por eso es importante lo que hemos leído en Corintios. Cuando la Biblia dice el que tiene al Hijo, ese tener significa de contener, es de beber, de tener dentro, ¿cierto? Porque cuando yo tomo agua y la bebo, entonces yo tengo el agua. No el agua me tiene a mí, no. Es cuando usted va en la mar y se cae en el barco y cayó al agua, entonces el agua lo tiene a usted, ahí ya el asunto es más serio. Sí. No, así no es. Cuando yo bebo agua, yo tengo el agua. Ahora, cuando la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, es porque el Hijo está dentro de mí. ¿Cómo entró el Hijo allí? Sabemos que el Hijo es la palabra de Dios. Pues la Biblia dice que el Hijo es el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo se manifestó en carne. ¿Sí? Entonces, Cristo es la palabra de Dios, también lo dice Apocalipsis. Cristo es la palabra de Dios. Y la palabra se hizo un humano.
Cristo o sea, Cristo en sí, su esencia es la palabra de Dios. Ahora, cuando yo recibo la palabra, es decir, cuando yo bajo una revelación del Espíritu, recibo la palabra y la creo de verdad, esa palabra es Cristo. Cristo está entrando en mí, me está haciendo nacer de nuevo. En ese momento es que realmente la persona es una nueva criatura. Ahora, que hay mucho que desarrollarse. Claro, es que ninguna vida comienza, ¿cierto, Luisito? Cuando usted nació pequeñito, ¿sí? Claro. Imagine que uno nazca ya grande, ya para la universidad y con dientes. Y no, hermano. Uno nace, ¿sí? Uno nace pequeño. Y bueno, alguno, pero ya es una enfermedad, ya para que alguien se quede pequeño, ya tiene que ser una enfermedad, ¿cierto? Pero uno nace pequeño, pero uno va creciendo. Cuando uno recibe a Cristo, hermanos, que es el Espíritu, vamos a leer Romanos 8:9. Cuando uno recibe a Cristo, ese Cristo que viene dentro de mí es una semilla. O sea, yo estoy siendo engendrado por la palabra. Recuerden que la palabra es la que me engendra. Porque la palabra, ¿quién es? Cristo. La palabra es el Espíritu. ¿Sí? ¿Y cuál es el ser que concibe? Mi corazón. Porque en la analogía bíblica el corazón es tierra y Cristo es semilla. Entonces Cristo cae al corazón como cae la semilla en tierra y germina y da vida. Entonces, ¿qué dice Romanos 8:9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así nomás, o sea, lo que la Biblia dice es que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Porque lo que les decía al principio, sin espíritu no hay cristianismo. No, yo soy cristiano. ¿Tienes el Espíritu de Cristo? Si no, no. Ahora, es muy fácil porque hay personas que dicen ser cristianas, pero la palabra no se les ve por ningún lado. Sí, entonces, si yo digo que soy cristiano y que la palabra de Dios mora en mí porque el Espíritu es la palabra y la palabra no se ve por ningún lado, allá es difícil como de creer, ¿cierto? Pero la palabra de Dios debe estar instalada en nuestro corazón. Ahora, esa es una faceta del Espíritu. ¿Su función cuál es? Básicamente dar vida eterna, ¿ya? Una persona recibió la palabra, creyó en Cristo, se entregó a Jesús. Bueno, ya tiene vida eterna. No, es que se murió el hermano de un infarto, ya tiene vida eterna. O sea, cual sea, murió, tiene vida eterna porque se fue con la vida eterna. Y esa vida que se llevó, porque esa vida, hermano, se instala, es decir, esa vida ya no se puede arrancar. Eso es lo que significa engendrar. O sea, yo engendré 2 hijas y ya, yo no puedo volver atrás y decir, no, ¿sabe qué? Yo voy a desengendrar a estas niñas porque no me las aguanto. No, más allá de lo que ellas sean o cómo se comporten, son mis hijas. Y ya lo que me toca hacer es darle cara a este asunto el resto de la vida, ¿cierto? Entonces... Más en las vacaciones. Más en las vacaciones. Que ya esta semana se acaban, ya, gracias a Dios. Así que es eso. Cuando Cristo viene por revelación, por luz, porque la palabra ilumina. Ahora, cabe resaltar que cuando la palabra ilumina, el ser humano tiene 2 opciones: correr a la luz para que sus obras sean hechas en la luz, o correr a las tinieblas para que no sea manifiesto que sus obras son malas. Hay quien se esconde en las tinieblas. A veces uno le habla a alguien y no es que Dios no alumbre o que Dios alumbre a este y a este no, Dios alumbra a todos. Lo que pasa es que hay quien ante la luz corre hacia las tinieblas. ¿Para qué? Para que no sea manifiesto lo que hace que es malo. Como las cucarachas, usted no ve que uno le pone una luz a una cucaracha, ella corre hacia la oscuridad. Pero si nosotros, cuando la luz nos alumbra, corremos a Cristo y le decimos, Señor, la verdad sí, este pecador es el que hay, ¿yo qué me voy a esconder de usted?
Cuando hay esa actitud del corazón, entonces la palabra puede penetrar. De allí donde dice la Biblia que Dios da gracia. Esa gracia no es otra cosa más que la salvación. Amén. Dios da gracia a los humildes. Amén. Y la humildad es reconocer que soy un pecador. Sí, amén. ¿Qué más? Amén. Que soy eso. O sea, ¿yo qué me voy a esconder de Dios si sus ojos todo lo ven? Entonces, cuando Dios alumbra y la persona tiene esta fe, el Espíritu de Dios penetra, que es su palabra, y al penetrar cae al corazón, y en el corazón produce vida, Amén. produce vida eterna, ¿cierto? Entonces, esta vida necesita crecer, porque hay otros peligros también, y es lo que decía el hermano Oscar ahorita, algunos ahí quedan pequeños. Pero bueno, la Biblia dice que hay un tipo de corazón que es como el camino. Bueno, ahí no hay vida eterna porque eso cae y en un camino no germina la vida. Pero hay otros que sí reciben la palabra y germina, pero vienen las piedras que son las persecuciones y ahogan la palabra, o los espinos. Hay cristianos que aunque tienen vida, la tienen ahogada. Y por eso es que su cabeza está en otra cosa menos en la palabra de Dios. Están ahogados. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos, porque entonces no da fruto la palabra y Dios nos va a pedir cuentas por eso. Pero el énfasis que estamos haciendo ahora es que cuando la palabra viene, ella germina. Al germinar da vida eterna. La persona se vuelve hija de Dios. ¿Ya? Dios la hizo nacer de nuevo y ya es hija de Dios. O sea, ya le corresponde todas las promesas y todo lo que Dios tiene. Pero tiene al Espíritu, porque el Espíritu es la palabra de Dios. Tiene a Cristo y es de Cristo. Ahora, como en toda familia, hay unos más pequeños, otros más grandes. Porque es que uno no puede tampoco pretender, hermanos, que todos con corbatica, porque todos... No, es cierto. Una vez en una familia uno ve que unos están aquí, otros están más aquí, otros allá, unos me portan bien, otros la oveja negra, pero la familia, ¿qué más? Amén, amén. ¿Cierto? Amén. Entonces hay que tener paciencia, por eso la Biblia dice soportaos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos estamos en una edad distinta. Unos tal vez tienen más madurez que otros, otros menos, otros hay que cargarlo porque así pasa, ¿cierto? Cuando una familia, el que tiene 2 añitos, hay que estarlo esperando, y ya como uno necesita ir rápido porque necesita llegar, más bien lo agarra y se lo pone al hombro y vámonos, más bien que usted no, ¿cierto? Porque es pequeño y hay que ayudarlo a caminar. Otros que están, ya raro fuera que uno por allá ya con el hijo ya con 30 años, ya lo que pasó, hermano, ¿para dónde va? No, es que está cansado el niño. ¿Cuánto tiene el niño? 30 años. Ay, ya es raro, ¿cierto? Pero normalmente, hermanos, somos una familia y nos une el mismo elemento, Cristo, el mismo Espíritu. Por eso dice que fuimos bautizados por un mismo Espíritu, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué es lo que nos une a nosotros como familia, hablando humanamente? Que somos de una misma sangre, ¿cierto? Y eso tiene una fuerza que une mucho más el poder del Espíritu, hermanos. Por eso la Biblia nos manda a vivir en paz, hermanos. No es bueno que entre hermanos estemos peleados, estemos agarrados aquí, que esté agarrado de los pelos aquel, pero hermanos, somos hermanos. Amén. Y como Cristo está en usted, también Cristo está en el hermano que usted le está haciendo la guerra. ¿Me hago entender? Entonces, somos hijos de un mismo Padre. No tenemos por qué estar peleando. Entonces, este es el propósito de la vida, del Cristo que bebemos, ¿cierto? Ahora, ese Cristo necesita ser fortalecido, hermanos. Porque cuando el niño nace, ¿qué hacemos con el niño para que crezca, Luis? Dale, ¿cierto? ¿Y qué le damos al niño? ¿Nos manda su milanesa? ¿O qué le damos? Guiso. Hay que darle lechita, ¿cierto? Claro, porque es lo que él puede digerir en ese momento. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que alimentar esa vida que hemos recibido. ¿Sí ves? Y
Y bueno, ¿cómo lo hacemos? A través de la palabra. Recuerde que espiritualmente la palabra es pan, también es leche, dependiendo de la palabra que nos den, ¿cierto? Porque a veces, y uno que enseña la palabra, uno tiene que tener como digamos, todos ustedes tienen una edad diferente, pues yo tengo que darle comida a todos. Entonces si les doy milanesa a todos, de pronto se me enferma aquel o se me enferma aquel, ¿cierto? Pues si les doy leche, entonces a veces es un poquito complejo, porque, claro, imagínense que un niño de 6 meses, si una vez le hizo poroto y guiso, lo más probable es que lo va a enfermar, ¿cierto? Pero si ya tiene 10 años o ya tiene 15 añitos y yo le voy a dar lechita todos los días, también se me va a enfermar, ¿cierto? Porque ya necesita proteína y otras cositas. Entonces, uno trata siempre de que haya eso, pero hermanos, ese Cristo que está en nosotros necesita alimentarse. Por eso es importante congregarnos, oír la palabra aquí, allí, leerla, ir teniendo una comunión con Dios. Porque cuando lo hacemos, esa vida que ya recibimos, que es el Espíritu, crece en nosotros, que es Cristo. Como también lo dijo Pablo a la iglesia, dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa vida que usted tiene, que es el Espíritu Santo, tiene todo el potencial para desarrollarse, ¿cierto? Por ejemplo, usted tiene X edad, igual yo, pero cuando nosotros nacimos, todo lo que nosotros somos estaba ya ahí, solamente que se desarrolló. O sea, ¿qué nos tuvieron que dar a nosotros? Comidita, pero con el tiempo nos fuimos desarrollando como seres humanos. Así Cristo está potencialmente completo en usted. O sea, esa simiente que usted recibió es Cristo y potencialmente todo el Cristo glorioso de Dios está en usted, solo que ese Cristo necesita desarrollarse, necesita crecer. Ese Cristo es el Espíritu Santo. Ahora, hay que alimentarlo, hermano, porque si usted tiene un bebecito y usted se va de vacaciones y lo deja 8 días solo en la casa, pues imagínese, parta de ahí, cuando llegue, ¿qué va a ver? ¿Sí? Hay que cuidarlo. Yo me acuerdo que mi mamá una vez se fue y me dejó cuidando a mi hermanito, tenía como 1 añito mi hermano y yo tenía 5, parta de ahí. Ahí sí, como dice la palabra, si un ciego guiaría a otro ciego. Lo cierto es que nosotros vivíamos en una casa así de madera y la cama estaba recostada a la pared, pero había un tirante como justamente está allá, entonces la cama no podía llegar hasta el fondo, ¿cierto? Y yo puse a mi hermanito ahí, yo no sé si fui a hacer algo, pero cuando llegué no estaba. Y qué susto. Claro, se había chorreado por atrás, pero yo no caí en cuenta. Y yo lo buscaba y yo, Dios mío, ¿será que se lo robaron? O yo, 5 añitos que tenía yo, ¿sí? Hasta que yo por allá, claro, mirando, vi que estaba envuelto una cobija detrás de la cama en el suelo. Entonces, un niño necesita cuidados, hermanos. Cuidado, necesita una persona adulta. Yo no sé cómo hay gente que a veces niños que ni caminan y los dejan solitos. Un niño se prende fuego solo, ¿cierto? Se prende, seguro. Si Helen ya tiene 8 años, porque ya cumple 8 años mañana, ya le hago la cuña. Helen cumple 8 años mañana y hay que estar ahí, porque cosa que le tenga yo miedo cuando Helen no se escucha. Cuando pasan los minutos y Helen no se oye, yo pregunto inmediatamente, Helen, ¿qué está haciendo? Y por ahí me contesta siempre, nada. Entonces, a un niño hay que cuidarlo, hermanos. ¿Sí ves? Así, cuando recibimos a Cristo, hermanos, hay que cuidarlo. Y no solamente eso, hablando de parte de cada uno, que usted tiene la responsabilidad de cuidar esa vida, sino también la responsabilidad como iglesia, hermanos. Porque es que a veces hay un nuevo bautizado y queremos que ya coma vianda como nosotros, ¿no? Sí, porque también hay que cuidarlo, porque nosotros somos la familia. Y si nosotros a los recién nacidos, hermanos, le tiramos duro, entonces nosotros mismos vamos a matar a la familia. ¿Me va a entender? Así que hay que tener paciencia y hay que sobrellevar hasta que vayamos agarrando fuerza, músculos y así sucesivamente. Pero lo que quiero que entendamos con esto es que el Espíritu Santo tiene 2 funciones. Una es darnos vida eterna por medio de la palabra y
esa palabra es Cristo Jesús. ¿Cuándo la recibimos? Cuando recibimos la palabra. Es que la palabra es la que me hace nacer de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo. Y si una persona tiene a Cristo, ha nacido de nuevo. Básicamente es eso y no hay nada que confundirnos ahí. ¿Me hago entender? Amén. Ahora, cuando la palabra se recibe, no hay una manifestación inmediata. No es que la persona ahí... no. La persona sufrió una revelación. Claro, la manifestación se va a ver con los días que vienen. Porque ya uno ve que la persona cambia. Sí, amén. Wow, mira que así, y vaya, ya no va, mira que pasaba esto y ya no. Empieza a sufrir un cambio interno porque la vida se le instaló y esa vida empieza a desarrollarse. Pero eso se empieza a ver en el caminar y ahí es donde uno constata de que esa persona es nacida de nuevo. Porque tiene a Cristo, porque comete un pecado pero le duele y antes no le dolía. Ahora la vida que tiene adentro protesta cuando peca. ¿Sí? Y ese es un testimonio de que Cristo está dentro. Amén. Entonces, eso en cuanto a lo que es recibir al Espíritu. Y para que no nos apoyemos en la idea de que si yo no hablo en lengua no tengo al Espíritu, porque el Espíritu es vida eterna. Ahora, entonces, ¿cuál es la función del hablar en lenguas? Porque no quiero tampoco que los desvirtuemos una cosa ni otra. Solo quiero que entendamos cómo funciona cada cosa. Ahora, otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es diferente a recibir la vida de Cristo adentro, que también es el Espíritu Santo. Vuelvo y les digo, no nos confundamos en esto. Son formas en las que Dios obra para ciertos fines o ciertos propósitos. Entonces, recibir a Cristo tiene que ver con la vida eterna. Pero ser bautizado ya es una cuestión externa. Vuelvo al ejemplo. Si yo me meto al agua, el agua está alrededor de mí, no dentro de mí. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo, por qué el bautismo tiene que ver con una cuestión externa? Porque el bautismo del Espíritu Santo lo que me da a mí es investidura. Es diferente. Por eso dice, vosotros seréis investidos por el Espíritu Santo. Ahora, el Señor le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Pero Señor, hace 40 días nos soplaste y nos dijiste que recibamos el Espíritu Santo. Sí, pero es que ese Espíritu Santo que ustedes recibieron hace 40 días es el que les da vida eterna. Ahora, el Espíritu Santo que van a recibir dentro de pocos días es el que les va a dar poder. Eso es lo que dice Hechos capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso se llama el bautismo. Ese bautismo ya es una investidura que viene sobre el cristiano. Porque la autoridad es una cuestión que se ve. ¿Me hago entender? La vida no, la vida es algo que está dentro. Pero la autoridad sí, porque si usted va por la calle y alguien le pone la mano, usted primero va a ver cómo está vestido, ¿cierto? Porque pues si está vestido de policía, usted se va a detener. Pero si está vestido como cualquier otra persona, usted dice, este no me va a robar o me va a atracar. Claro, ¿cierto? O sea, eso se ve en la vestidura que tenga. Ahora, si usted va por la calle, pero alguien vestido de enfermero le sale a ponerle la mano a pararlo, usted dice un accidente o algo, necesita que le ayuden en algo, ¿cierto? O sea, en base a cómo usted ve a la persona vestida, usted determina cuál es la situación. Así que eso es lo que hace el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos inviste de una autoridad que en el mundo espiritual es visible. Y esa autoridad trae consigo caracteres propios de cada uno. Por eso la Biblia dice que repartimiento del Espíritu Santo a cada uno según su voluntad. Es decir, eso no es igual, Eso es lo que llamamos la unción. La unción se derrama sobre la persona, como el aceite sobre Aarón. Se ponía sobre el aceite, se derramaba. Bien, esta forma de operar del Espíritu Santo sí se vio en el antiguo pacto, sí se vio. Mas el nacimiento de nuevo no se vio en el primero, por lo que les decía era necesaria la expiación de Cristo y reconciliarnos para con Dios, para que fuésemos hijos de Dios. Sin embargo, por medio de un sistema ritual también en el antiguo pacto, la persona se podía purificar para que el Espíritu viniera sobre.
y traía consigo caracteres propios. Por ejemplo, vemos a un David, ¿cierto?, que le pusieron el aceite. Ese aceite tipifica el bautismo del Espíritu Santo. Y le dijeron, porque Jehová te ha ungido como rey. Ahora, ¿en qué se manifestaba el poder del Espíritu Santo sobre la vida de David? Como rey. Entonces, lo que trae el bautismo del Espíritu es una autoridad para hacer algo sobre la tierra como miembros del cuerpo de Cristo. Esa autoridad la ve el mundo espiritual. A David el pueblo no se le sometía porque sí. En Israel hubieron muchas rebeliones, ¿cierto? Y el mismo David tuvo muchas rebeliones, incluyendo a su propio hijo. Pero Dios siempre lo posicionó nuevamente, aunque contra su propio hijo él no quería batallar. Y él le dijo a Joás, su propio general, lo llamó así cerquita y le dijo, por favor, no le hagan daño al muchacho. Cosa que cuando Absalón se quedó enredado de su cabello, ¿cierto?, en un árbol, llamaron a Joás y Joás reprendió al militar que lo llamó y le dijo, ¿por qué no lo mataste? Te hubiera dado tanto dinero y él le dijo, así me dé el doble, yo no hubiera matado al muchacho porque yo oí cuando el rey te dijo. Sí. Sin embargo, Joás no la pensó 2 veces y de una vez le quitó la vida al muchacho. Pero inclusive el mismo David no peleó. Dios lo defendió y lo volvió a poner allá porque era la unción de él. Y eso es importante que también lo entendamos, hermanos, porque esa era la unción de Saúl. Y eso era lo que David respetaba. No a Saúl como persona, no, sino que Saúl fue ungido rey por Dios. Amén, amén. Es decir, sobre Saúl había venido el Espíritu Santo inicialmente para ungirlo rey. Y es lo que él respetaba siempre. Porque nosotros a veces no entendemos eso y por eso irrespetamos investiduras y autoridades que Dios da dentro del pueblo. Amén, amén. Y hay que entender eso, hermanos. A eso se refiere la Biblia cuando dice someteos unos a otros. Bien, en todo hay un orden de autoridad, ¿cierto? Digamos, en la iglesia hay un orden de autoridad. Pero en cuanto a ciertos aspectos, hay cosas que Dios a usted le va a dar autoridad que a mí no. ¿Cierto? A ver, por ejemplo, hay quien tiene el don de sanidad y el Espíritu de Dios sobre él trae esa investidura. Entonces, no quiere decir que si el pastor entonces es el que tiene que orar por todos los enfermos. No, porque si Dios a una persona en la iglesia le da esa autoridad, pues yo debo reconocer esa autoridad y que cuando hay un enfermo debo llamar a esa autoridad para que lo haga. ¿Me hago entender? Amén. Y así funciona lo que es cada investidura. Dios a cada uno le da diferente, pero esto lo da el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando la Biblia nos muestra el bautismo, sí que han habido manifestaciones inmediatas, claro, desde la antigüedad hasta el día de Pentecostés y de ahí para adelante. Por ejemplo, vemos a un Sansón. Sobre Sansón venía el Espíritu. Nótese siempre la frase, venía sobre. ¿Sí? Ese venir sobre es que cubría, no dentro. O sea, el dentro es algo que aparece ahora con la gracia de Dios en Cristo Jesús para que tengamos vida eterna, ¿cierto? Que básicamente nos da a su Hijo. Su Hijo está en nosotros viviendo y por él podemos vivir eternamente, que es el Espíritu Santo también, y ya lo dijimos. Pero ahora el bautismo del Espíritu Santo ha obrado siempre. Perdón, el bautismo no, sino el venir sobre, ¿sí? Lo que pasa es que el bautismo ahorita viene, o el Espíritu ahorita viene sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cierto? Pero en la antigüedad venía sobre algunos hombres. Pero cuando venía sobre Sansón, ¿qué pasaba? A ver, ¿quién se acuerda? Claro, le daba las fuerzas. A veces nosotros decimos, no, es que Sansón era un hombre fuerte. No, Sansón no era un hombre fuerte, Sansón era un hombre como usted o como yo. Sí. Lo que pasa es que Sansón recibía una unción y esa unción se caracterizaba en una fuerza sobrenatural, de modo que él podía arrancar las puertas de una ciudad y ponérselas al hombro. Sí, es una particularidad en él, pero vemos en otros hombres, por ejemplo,
vemos a un Saúl. La Biblia dice que Saúl realmente era un hombre más bien como miedoso, ¿cierto? Porque cuando lo iban a ungir, cuando lo iban a llamar y todo, estaba escondido por allá, ¿sí? Era miedosito el hombre. Pero un día vino y había pues cierta tragedia allá en la ciudad. Y lo que dice la Biblia es que cuando Saúl escuchó eso, el Espíritu de Dios vino sobre él y se encendió en ira. Y lo que hizo fue que los bueyes que traía los mató de una vez y los descuartizó. Y los mandó por todo el territorio de Israel con un mensaje: así se va a hacer con los bueyes del que no salga conmigo a la batalla, y con Samuel. Ahora vemos un miedoso que ahorita está liderando y comandando y llamando a la guerra. ¿Eso quién lo puede hacer? El poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso usted no diga, hermano, es que yo soy esto, es que yo soy aquello. No, el poder del Espíritu Santo en usted puede hacer muchas cosas. Porque hay un Pedro que la gente le decía: oye, pero este no es el pescador allá, este man que ni a primero fue. ¿Y de dónde saca esta sabiduría? ¿De dónde habla así, cierto? Pues sobre él estaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le daba sabiduría. O vemos un Daniel que dice la Biblia que en él y en sus compañeros se halló 10 veces más sabiduría. ¿Y por qué? No porque Daniel haya ido a estudiar a Harvard ni nada de eso, sino porque sobre él estaba el Espíritu de Dios. Entonces, es una diferencia. Lo que quiero es que que entendamos que ambas cosas son para nosotros, hermanos. No es que tomemos una y desechemos otra, no. Tanto el nacer de nuevo, claro, porque es lo que nos introduce a la vida eterna, como el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en la antigüedad siempre hubo una manifestación cuando venía sobre el Espíritu vino sobre Saúl y él fue mudado en un nuevo hombre y profetizó, y Samuel le dio unas señales que se fueron cumpliendo, y así sobre los profetas venía y algo ocurría. Ahora, después de que Cristo resucita, el Espíritu Santo viene primeramente sobre 120 en el Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés que se celebraba en Jerusalén, y estos 120 hablaron. ¿Sí? Bueno, no sabemos si los 120, pero lo que sí dice la Biblia es que hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. En Éfeso, Pablo se encontró a 12 discípulos y después de haber orado por ellos, dice que el Espíritu vino sobre ellos y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Aquí vemos otro carácter más: profetizaban. En la casa de Cornelio también vemos que cuando el Espíritu descendió, hablaron en otras lenguas. Entonces, lo que la Biblia nos muestra es que cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, hay una manifestación externa que se ve, ¿sí? Hay algo que impacta. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Hay lugares donde literalmente el lugar donde está reunida la iglesia tiembla, de verdad, físicamente se sacude. De hecho, el día de Pentecostés pasaron cosas como esas. Dice que primero hubo un viento recio, sopló fuertemente, y después vinieron lenguas como de fuego. Mire que esas lenguas fueron visibles, es decir, vieron el fuego de Dios. Y eso ha pasado no solo en Pentecostés, ha pasado en algunos lugares que dicen que en Azusa una vez llegaron los bomberos. El avivamiento de la calle Azusa, llegaron los bomberos porque vieron literalmente el lugar encendido en llamas, ¿sí? Y esa era una manifestación que el Espíritu de Dios estaba sobre esas personas ahí. O sea, fueron bautizadas por el Espíritu. Entonces siempre ha habido, cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, siempre ha habido una manifestación de poder. Y esa persona recibe funciones propias de esa unción. Entonces ahí vemos que el que no tenía sabiduría ahora la tiene, que este tiene discernimiento de espíritus, que este tiene don de sanidad, que este tiene el hacer milagros, ¿no? Porque les he dicho, es diferente el hacer milagros que el de sanidad, a veces los confundimos. El milagro es algo que pasa milagrosamente, la sanidad no. Quien tiene don de sanidad puede orar por un enfermo y este se va sanando.
No, que fue, le dieron un mes porque, o 15 días porque lo está matando un cáncer, por ejemplo. La persona va y ora, pero no pasa nada. Usted ve que todo sigue igual y el fulano sigue enfermo. Pero empieza la enfermedad a retroceder paulatinamente en la medida que el don va operando. O sea, la persona se va sanando. Mientras que el don de milagro ocurre al instante y no se limita solo a la sanidad del cuerpo, sino que también se extiende a cosas sobrenaturales. Hay gente que ha orado porque se quedó sin gasolina a medianoche en una autopista solo y dice, Dios mío, te pido, y aparece el tanque lleno. Eso es un milagro, ¿sí? O así no aparezca el tanque lleno, arranca sin gasolina y lo lleva hasta donde va. Aparece alguien y lo lleva. Sí, pero ahí no opera tanto algo milagroso, aunque sí lo es desde un punto de vista. Me refiero en cuanto a los elementos naturales. Por ejemplo, una hermana me decía que se quedó sin trabajo y se le acabó la garrafa y oró 2 veces y la garrafa le llenó 2 veces, ¿sí? Y le duró 2 meses más. Y después del tercer mejoró y ya Dios dijo, no, ya no más, cómprela ya. Ya le ha llegado solito. Lo cierto es que ya como que tenía dinero ya para comprarla. Pero fue algo milagroso porque la garrafa estaba vacía. Entonces, eso es un don de milagros. O hay quien está en medio de una tormenta, un huracán, y ora y el huracán se disipa. Son cosas que modifican milagrosamente el entorno natural, afecta. Eso es un don que da la unción del Espíritu. Sí, pero no todos la tienen que tener. Pablo dice, son todos profetas. Obviamente no, hablan todos en lenguas, tienen todos don de sanidad. Entonces no todos tienen los mismos dones. Esos dones se reciben conforme Dios quiere. A usted le dio esto. Lo que sí dice la Biblia y lo que ordena la palabra es que cada uno conforme a la gracia que ha recibido, pues sírvale a los demás. ¿Hago entender? Amén, amén. Ponga ese don al servicio del prójimo. Y otra cosa que dice la Biblia es que hay que avivar ese fuego. Amén. Porque así como el espíritu que recibimos, hay que alimentarlo, también ese fuego de la unción hay que avivarlo, ¿cierto? Amén. Porque si no lo avivamos, entonces se va a apagar. Hay que echarle leña. Y ahí la leña es la oración, Amén. la comunión con Dios, ¿sí? La obediencia a Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? Se puso de rebelde, ¿cierto? Entonces ya quería hacer lo que él quisiera. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios se apartó de él. 1 Samuel 16:14. Demuestra que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Entonces mire que esa unción se puede ir apagando. ¿Qué le pasó a Sansón? Le pasó lo mismo. Hasta que le declaró el secreto a Dalila. ¿Y qué dijo el hombre? Ahorita como las otras veces van a venir y yo me suelto. Y no se soltó. ¿Por qué? Porque la fuerza no era de él, sino del Espíritu. Y él no obedeció. Y al no obedecer, el Espíritu se apartó de él. Y él fue burlesco de sus enemigos. Entonces, ese fuego hay que avivarlo. Hay que mantenerlo encendido, hay que echarle leña todos los días, y esa leña es un tipo de la oración. Así como allá en el tabernáculo, eso era ley sacerdotal, que ese fuego no se podía apagar allá en el altar, y es algo bien tremendo porque ese fuego lo prendió Dios, no fue un fuego normal. Es decir, la primera vez que ese fuego se encendió fue fuego del cielo. Y la ley era nunca lo dejen apagar. Entonces, el trabajo del sacerdote era día y noche. Eso habían piezas llenas de leña, porque la ley era que ese fuego no se podía dar a apagar. Día y noche tenía que arder. Pero ese es un tipo de la oración. Nosotros tenemos que... O sea, ese fuego lo prende el Señor, porque es su espíritu que viene en nosotros y pone esa llama, hermanos. Y por eso cuando espiritualmente lo vea usted mal, cuando usted está bajo esta unción, ve esa llama ardiendo sobre usted. Amén. Pero también ellos ven qué tan grande está la llama. Porque si usted descuida la relación, la oración,
¿sí? La obediencia, esa llama empieza ya como a apagarse. Entonces, pero si usted está ahí poniéndole leña constantemente, esa llama va a mantener encendida y usted va a poder usar esos dones, ¿sí? Así que, resumiendo, el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con la vida, tiene que ver con el poder, la autoridad, la investidura que tiene un cristiano, ¿sí? O sea, ese poder sobrenatural que manifiesta para con las fuerzas del mal o para con los hombres. Hay muchas fuerzas que se levantan contra nosotros, pero, a ver, la palabra del cristiano tiene poder basado en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Su autoridad, todo lo que hace va a ser respaldado por el Espíritu de Dios que está sobre él. Mientras que el Cristo que recibimos, que también es el Espíritu Santo, se relaciona con la vida, ¿sí? Con la vida eterna. Ahora, ¿cuál es el que da el fruto? ¿El que está sobre o el que está dentro? A ver. ¿Quién dice que el que está dentro? Alce la mano. ¿Y quién dice que el que está afuera? La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, bueno, da un fruto, pero ya hablamos de dos formas del Espíritu, el que está sobre nosotros y el que está dentro de nosotros. Cuando la Biblia dice que el fruto del Espíritu se refiere a cuál Espíritu, el que está dentro de nosotros o el que está sobre nosotros. El que está dentro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, está sobre el poder. Amén. Sí, porque recordemos que el que está dentro es el que da vida, ¿sí? Y la vida y el fruto tiene que ver con la vida y la madurez. Entonces, cuando el Cristo de Dios que está dentro de nosotros crece y llega a una madurez, da fruto. Amén. Por naturaleza, ¿no? Sí. Un árbol que, no sé, de cualquier cosa, un árbol de manzanas, tiene que llegar a una edad donde tiene que dar manzanas. Y ahí entendemos que ha llegado a una madurez. Asimismo, el Cristo que está dentro de nosotros da un fruto. Y ese fruto nos lo dice Pablo, que son varios elementos como la paz, como el amor, como la templanza, como la mansedumbre. Todos estos elementos son propios y que se manifiestan en nosotros cuando el Cristo que está dentro de nosotros ha crecido. Pero que el bautismo del Espíritu Santo nos empodera, nos da esa palabra de poder, nos da esos dones milagrosos como los que ya hemos mencionado, ¿sí? Que también son para ustedes, hermanos. Entonces no se priven ni de una cosa ni de otra, ¿cierto? Porque todo esto es para la iglesia. Así que en sus oraciones, usted ha creído a la palabra, usted se ha entregado a Cristo, usted se ha hecho bautizar, usted cree a Cristo, usted recibió la palabra, usted tiene el Espíritu de Cristo, usted es de Cristo. Usted ya no pertenece a usted, usted es de Él y usted lo firmó a través del bautismo. Pero no se limite porque el poder del Espíritu Santo es para usted. Y si usted considera que carece de ese poder, pídale a Dios. Y dígale al Señor que lo bautice con el poder del Espíritu Santo. Y hágalo con ahínco, con insistencia. Y Dios va a traer ese poder sobre usted. Y sobre usted se van a manifestar dones, cosas que, hermanos, quien se va a ver beneficiado va a ser el cuerpo de Cristo. Porque eso va a estar al servicio del cuerpo de Cristo. Mira, este tiene don de sabiduría, por ejemplo. Hermanos, si alguien tiene don de sabiduría, puede administrar consejería en la iglesia, porque cuántas veces uno está en un problema que no le ve salida, y va a quien tiene el don de sabiduría y le muestra el caminito para uno salir, y le dice, yo no lo había visto. Y sí, mira, por ahí salgo ileso, sin sufrir daño. Porque eso hace la sabiduría, me muestra la salida, ¿sí ves? Pero que se necesita ese don. Y así muchos más, hermanos, muchos, porque son muchos los dones que da el Espíritu, los ministerios, las operaciones que se necesitan. Mire, por ejemplo, cuando el ministerio de alabanza canta, mire que se oye bonito, ¿cierto? Si ustedes me ponen a mí a cantar, hermano, yo creo que va a ser bastante complicado y al último van a decirle, hermano, no, más bien no cante, pastor. Entonces, porque Dios a cada uno le da lo suyo por el Espíritu. Y qué bueno que podamos hacer esto por el Espíritu
y que la iglesia crezca, porque esa es la forma en que la iglesia crece. Amén. Se retroalimenta por medio del Espíritu Santo. Amén. Claro, hasta ahí. Bueno, entonces vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar orándole al Señor en este día. Bueno, vamos a orar por Helen también. ¿Sí? Ella cumple años mañana, pero como mañana ustedes ya no están, entonces aprovechemos que aquí está mi hermano y vamos a orar por ella. Vamos a darle gracias a Dios por ella. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a darle gracias a Dios por este día, por esta reunión, por lo que se ha hecho, por nuestras oraciones que Él nos ha escuchado. Y bueno, también tenemos la invitación del hermano Julián y la hermana Lucía, ¿cierto? Después del culto, así que hay mucho que hacer todavía. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos también a invitar a Helen para acá, por favor.